hay que hablar del sujeto individual, pero también del sujeto colectivo. El sujeto que es creador de la teología o del conocimiento teológico es el creyente en general. Y ahí apareció una pregunta de discusión en el siglo pasado y antepasado, si es que hay lugar para una teología natural o una teología de los no regenerados. En otras palabras, ¿los no creyentes pueden hacer teología también? ¿Qué significa conocer a Dios? ¿Es la teología de los regenerados o es posible una teología irregenitorum, o sea, de los que no son todavía regenerados? Si todavía no son regenerados, nuevos creyentes, nacidos de nuevo, ¿hasta dónde entienden todas las cosas de Dios como para hacer teología? Es la preocupación más bien protestante, porque dentro de la teología católica se habla de una teología natural, que el hombre de manera natural y racional puede discutir acerca de Dios, puede hablar de las cosas divinas. Luego está la iglesia como sujeto teológico. Tiene que ver con la identidad socio-religiosa y la teología. O sea, cuando uno pregunta quién es el sujeto que produce teología, es el teólogo, pero en relación con la iglesia o en el marco de la iglesia. Entonces, la comunidad eclesial es el sujeto del quehacer teológico más amplio. Luego está la comunidad teológica internacional y el estatus del teólogo y la teóloga en la sociedad moderna. Si de alguna forma cuando nosotros dialogamos con teólogos de otras denominaciones religiosas o de otras confesiones, discutimos temas de teología a nivel global, a nivel internacional. Y entonces aparece el lugar que ocupa el teólogo en esa discusión en medio de la comunidad teológica internacional. En todas las épocas ha habido una comunidad teológica internacional, que no es una institución formalmente, sino más bien es la agrupación en el mundo de teólogos que piensan más o menos lo mismo o que divergen en sus pensamientos y que discuten entre ellos, que alguien hace una propuesta, otros la rebaten, o alguien levanta una propuesta y otros la aceptan y la apoyan. El grupo de pensadores a nivel internacional le llamamos comunidad teológica. O sea, hay una comunidad teológica interdenominacional o ecuménica, pero también hay una comunidad teológica confesional. Vamos a decir que todos los presbiterianos del mundo, de Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa, Asia, África, entre ellos crean una escuela de pensamiento. Escriben, difunden sus escritos, fundamentan sus creencias. Entonces, la comunidad teológica reformada o presbiteriana a nivel mundial es toda una sección de esa comunidad teológica internacional. Pero luego está la comunidad teológica interconfesional, en la cual entran teólogos protestantes, católicos, ortodoxos. O la comunidad teológica más grande todavía, más universal, donde entran teólogos de otras religiones para dialogar y discutir con los teólogos de la religión cristiana. A eso le llamamos comunidad teológica. Es una comunidad informal, una comunidad que no tiene membresía, no tiene una carta de presentación, simplemente es el conglomerado de todos los teólogos del mundo, sean varones o mujeres, que dialogan y discuten temas de actualidad.
Eso es la teología, la comunidad teológica internacional. Entonces, poco a poco nosotros vamos entrando a formar parte de esa comunidad teológica internacional. Nos van conociendo, conocen nuestras propuestas, nos leen, luego discuten con nosotros, nos rebaten, nos contradicen, en fin. Es la comunidad teológica internacional. Luego está el pueblo como sujeto y destinatario de la teología. Quiere decir que el pueblo también, pueblo amplio, también es sujeto del quehacer teológico. Hace poco estuve escribiendo un artículo de análisis comparativo entre el chamanismo y el pentecostalismo. Entonces, mucha gente del pueblo acepta al chamán como curandero, herbolario, pero acepta al pastor con su sanación, por ejemplo, ¿no? Su sanidad. Y entonces el pueblo, de alguna forma, también hace teología, da a conocer su opinión, dialoga con los teólogos. El pueblo amplio, creyente o no creyente, también de alguna forma se constituye en el sujeto del quehacer teológico, de la producción, pero también en el sujeto destinatario de la teología. Porque todos escribimos para la gente del pueblo, para que la gente conozca de Dios, sepa de Él cuál es su voluntad y cuál es el propósito de Dios para la población del mundo, ¿no? La población humana en general. En ese sentido, hablamos de una heterogeneidad del sujeto teológico y de las tradiciones. No existe una tradición homogénea, sino más bien heterogénea, una variedad de sujetos del quehacer teológico. Así como hay denominaciones, pues hay sujetos denominacionales del quehacer teológico. Así como hay una diversidad, aunque somos de una sola raza, pero una diversidad de colores, igual también hay una diversidad de sujetos que hacen teología. Varones, mujeres, niños, jóvenes, adultos mayores, ancianos, todo el mundo que hace teología. Por lo tanto, es un sujeto internacional, heterogéneo, diverso, religioso, porque tiene que ver con la manera de entender a Dios. Perdón. Por eso hablamos de la heterogeneidad de la producción teológica. Entonces, las denominaciones religiosas son sujeto heterogéneo y cada uno construye su identidad confesional y por lo mismo su teología. De ahí que podemos entender de que cada comunidad religiosa tiene su propia teología, pero no es la única, ¿no? No es su manera de identificarse con el conjunto de doctrinas que ha heredado y debe dialogar con otras tradiciones confesionales. Hablamos de confesión porque es lo que creemos y confesamos. Pues eso de alguna forma condiciona nuestra identidad en el quehacer teológico. Y por eso la teología da nombre a las identidades religiosas. Por ejemplo, los seguidores de Wesley y de su pensamiento construyen lo que llamamos teología wesleyana y la teología metodista, ¿no? Pero así como hay teología metodista, hay también teología bautista, teología presbiteriana, teología pentecostal, teología ortodoxa, teología católica, teología protestante en general, en fin, una diversidad de teologías.
En cuanto a la metodología teológica, tal vez hay que hacer una pequeña diferencia entre el método y la metodología. La metodología es todo ese procedimiento de hacer o de seguir métodos. La metodología. La relación entre método y hermenéutica también es sumamente importante. Entonces, la vida religiosa, entendida como camino de salvación y teología. La predicación como teología narrativa. Es decir, el predicador, sea laico o sea predicador ordenado, pastor, ya desde su predicación está construyendo una teología que podríamos llamar teología narrativa o teología tal vez testimonial también. La devoción como contemplación cotidiana. Es decir, cuando el creyente o la creyente hace su estudio bíblico devocional o hace una devoción o lleva una vida devocional en la iglesia, pues de alguna forma esa devoción se convierte en la oración y la contemplación y la reflexión de Dios en la vida cotidiana. La oración misma es una confesión de fe indirecta, no explícita, pero cuando decimos Dios y oramos, tú que todo lo puedes, salva a mi familiar, ya ahí hay una teología, ¿no? Que Dios es el que todo lo puede y es el autor de la vida y de la salud. Por eso le oramos, tú que eres el autor de la vida, te ruego que sanes a mi familiar. Ya ahí hay una formulación dogmática o teológica. El estudio bíblico como método teológico. Cuando hacemos un estudio bíblico en grupo, en la iglesia o en la clase de exégesis, de alguna forma se convierte en un método de reflexión y producción teológica también. Como verán, la teología se va haciendo desde abajo, desde la experiencia religiosa y va creciendo y aumentando hasta llegar a una racionalidad más alta, ¿no? Luego está todo el tema de los métodos dogmáticos y de la sistematización teológica. ¿Cómo sistematizamos las doctrinas? Dios primero, la creación, los ángeles, el hombre, la caída en pecado, luego la redención, la liberación del ser humano, la redención de la humanidad en la cruz, luego se forma la iglesia, esa iglesia persevera y se santifica a lo largo de los siglos, luego al final la iglesia se va a encontrar cara a cara con el maestro para ser juzgada, ¿no? La escatología. Esa es la sistematización del pensamiento teológico. Que supone un método sintético también, ¿no? Luego está el esquema que hemos tomado de la teología latinoamericana de ver, juzgar y actuar como momentos fundamentales del quehacer teológico. Primero vemos, analizamos la realidad, luego juzgamos esa misma realidad a la luz de nuestro entendimiento desde la fe cristiana y desde la historia de la teología, para luego proponer o levantar propuestas de acción frente a ese problema que hemos estudiado en el ver y en el juzgar. Y entonces el actuar viene a ser la propuesta pastoral. Ese es el método de la teología contemporánea. Son como tres momentos fundamentales del quehacer teológico: ver, analizar, estudiar la realidad, juzgarla a la luz de la Biblia y de la fe y la historia del cristianismo, y luego proponer acciones tendientes a modificar esa realidad si es negativa, para convertirla en una realidad más bien positiva. Ese es el método
el esquema ver, juzgar y actuar. Luego está la metodología de la investigación teológica aplicada. Por ejemplo, no es lo mismo hacer una investigación exegética, histórica, analítica, gramatical, como parte de la teología bíblica, que hacer una teología dogmática, construir una doctrina o escribir un ensayo sobre algún aspecto de la doctrina, que es la teología dogmática, que es lo que ustedes van a hacer como final del curso. Luego la historia de la teología, dependiendo de cuál teología vamos a hacer. Si es teología de la creación, solo para poner un ejemplo, pues hay que preguntar qué enseña la Biblia acerca de la creación, qué han pensado los teólogos en la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea sobre la creación. ¿Y qué podemos proponer como teología de la creación para este tiempo en términos prácticos? Es la teología práctica. ¿Cómo ve la cosa? Sí, muy interesante respecto a la metodología teológica, ¿no? Piensa que de cada uno de los, bueno, ahora que nos está preparándonos en este tiempo para ser futuros teólogos, creo que cada uno va a establecer en sí mismo un diferente método de, ya sea, como usted menciona ahí, método de hermenéutica, ¿no? De quehacer teológico, claro. Claro, ¿no? Sí. Entonces, ¿Alguien más quiere intervenir? Pastor Bernardo, Sí. sí, tal vez estamos teniendo una lectura de Juan Stam sobre escatología desde la perspectiva que Stam propone, ¿no? Y en su primer capítulo habla, es interesante que hace referencia a Bonhoeffer, ¿no? Y Bonhoeffer habla de que el creyente tiene que saber, ¿no? Haciendo referencia al hecho de que los creyentes debemos estar despiertos a la realidad. Claro. Siguiendo ese esquema, ¿no? Ver, juzgar y finalmente actuar, ¿no? No solamente es tener una propuesta de juicio, sino también ser parte de la solución frente a las problemáticas que suceden en nuestro contexto, ¿no? Al ser Yo creo que propositivo, ¿no? claro, yo creo que ahí finalmente se concreta nuestro rol profético como creyentes, ¿no? Que es necesario, que tan necesario es. La iglesia lamentablemente no tiene esa voz profética hoy. Solamente a veces levanta su voz para cuestiones convenientes, pero en realidad frente a cuestiones integrales, frente a cuestiones de más peso tal vez, se queda callada, ¿no? Entonces, Claro, hace falta un conocimiento, ¿no? Mayor conocimiento teológico también. claro, nos falta. Yo creo que mucho va a depender eso de que hay una verdadera transformación y seamos esa sal que Cristo nos manda a ser, ¿no? Muy bien. Bueno, estas son como cuestiones elementales en la producción y en el quehacer teológico, ¿no? Así que simplemente los estoy recordando. Hay algunos trabajitos y unas tareitas que dejamos. No sé si Joel logró terminar ya. ¿Tenías que hacer una presentación? La clase pasada presenté, pero ya no avancé más. Ah, no avanzaste. Ya. Alejandrina tampoco, ¿no? Bueno. Miren, lo vamos a dejar aquí. Luego vamos a continuar la próxima clase con la teología latinoamericana. Todo el quehacer teológico en América Latina. Vamos a tocar el tema de la teología de la liberación para explicar un poco cómo nació, cuál era el contexto social, económico, político, el contexto académico también universitario en el que nace la teología de la liberación, el diálogo que hubo entre la teología
latinoamericana y la teología europea, los temas fundamentales, como por ejemplo lo que hemos hablado de la opción por los pobres, el tema del método, el método teológico, los grandes temas de la teología latinoamericana, ¿no? De eso estaremos hablando la próxima clase, cuando nos reunamos. Entonces, es importante que ustedes puedan cumplir con las tareas, porque si no, no se puede avanzar así, ¿no? Les agradecería que así lo hagan, porque si no, estamos en problemas. Ya varios no están presentando los trabajos y eso equivale también a notas, ¿no? Que estamos evaluando. Así que bien, entonces lo dejamos aquí para poder continuar la próxima clase. Si pueden leer algo de la teología latinoamericana para la clase siguiente será fantástico. Yo voy a hacer la exposición y luego necesitaría intervenciones. A ver si les puedo mandar algunos escritos para que puedan leer y hacer las preguntas para el diálogo. En la clase siguiente se lo voy a enviar a través del STEP 2020, ¿no? Con indicaciones que es para la clase de teología latinoamericana, en este caso. Listo.